Y recién en la adoración decía algo parecido. Yo decía, ¿no? Para comenzar, que en la trayectoria de nuestra vida terrenal siempre tenemos deseos, anhelos, sueños que cumplir, pero a veces no muchos se concretan, ¿sí? No muchos se concretan. Y no se hallan los momentos para que estos se lleven a cabo por algunas circunstancias, ¿no? Esto es con respecto a la trayectoria que tenemos en nuestra vida terrenal. Ahora, yo pensaba en la trayectoria de nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son los deseos y anhelos que tenemos para que el propósito del Señor y los planes del Señor se cumplan en nuestras vidas? Y para esto, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, si va a un lugar, ¿no?, que no conoce el camino, se quiere perder? Yo creo que ninguno, ¿no es cierto? Si no conocemos el camino, bueno, a veces usamos el GPS que nos llevan a lugares menos, poco inciertos, pero bueno, ninguno se quiere perder, ¿no es cierto? Pero el Señor, ¿sí? Yo ponía algo aquí para no equivocarme. Nosotros tenemos conocimiento de quién nos guía. Y nuestro camino, ¿sí?, la palabra nos guía y nos da sus beneficios. O sea, que nosotros para poder tener esa trayectoria espiritual de los planes y el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener la guía de nuestro Señor, ¿no es cierto? Que por lógica nos va a llevar a un lugar seguro. Y para poder entender de lo que voy a hablar, ¿no?, porque todavía no empezó lo que voy a decir, la prédica, digamos, lo que voy a compartir, quería compartirles Proverbios 8:32 para que podamos ver qué es lo que nos dice el Señor con respecto a esto, ¿no es cierto?, de su camino. Que bien lo decía la adoración, ¿no es cierto?, que hubo alguien, Juan el Bautista, que vino ¿a qué? A abrir el camino de este Señor, ¿no es cierto?, y enderezar las sendas. Y aquí dice el Proverbio 8:32, ahora, pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. En otra versión dice, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. Miren qué importante que es para el Señor su camino. Qué importante que es para el Señor su camino, ¿sí? Por eso hay varios versículos que les voy a estar nombrando en Proverbios donde habla de esto. ¿Y cuáles son los beneficios de seguir en el camino del Señor? En Proverbios 8:35 dice, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Miren qué hermoso versículo, qué hermoso proverbio. O sea, a veces, ¿sí?, tomamos caminos alternativos, porque pasa a veces que tomamos caminos alternativos. Pero qué bueno poder entender este versículo, ¿no es cierto? Porque dice, el que me halla, si estamos caminando en el camino que el Señor está diciendo, que ese es su camino porque Él es el camino, ¿qué es lo que vamos a hallar? Dice aquí, ¿no es cierto? Hallará la vida y alcanzará el favor, la gracia de Dios. Dos cosas tan importantes. Hallaremos la vida y el favor de Dios. Tengámoslo en cuenta. En Proverbios 14:12 dice así. Hay caminos, es conocido este versículo, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, ¿sí? Pero el final es camino de muerte. ¡Wow! Algo más que nos dice el Señor con este versículo, ¿no? Hay caminos, ¿no es cierto?, que parecen derechitos, rectos, que vamos caminando bien, que parece que todo está bien, pero cuando llegamos al final es como que nos hundimos, ¿no? Y les voy a comentar también el de Proverbios 14:12 para comentarles algo con respecto a lo que estamos hablando.
Dice así. Hay caminos que al hombre les parecen... ya lo leí. Bien, entonces digo lo que les tenía que decir. El otro día hablaba Gaby, ¿sí? La hermana Gaby, con respecto a David. Y me puse a pensar en esto, ¿no? Con respecto a que dice aquí, ¿no? Que a veces hay caminos que parecen rectos, pero al final son de muerte. Sabemos muy bien la historia de David, ¿no es cierto? Y la hermana decía, ¿no? ¿Qué es lo que le había pasado a David? Que parecía que todo estaba bien. Y yo decía, ¿no? Que él caminó por una cornisa, ¿no? A veces uno camina por el costadito de algo, ¿viste? Y va derechito, derechito, y de repente te encontrás con un abismo. ¿Y qué le pasó a David? Se cayó por el abismo. Le pasó lo mismo a Jonás, ¿se acuerdan? Bien. Él pensó que el camino que había tomado, la decisión que había tomado era correcta. La sabemos muy bien, ¿no es cierto? La historia de Jonás, si no, sería bueno que la pudiéramos leer. También le pasó lo mismo. Él parecía que estaba todo bien, ¿y dónde terminó? En la boca de un pez, en el estómago del pez. Qué tremendo, ¿no? Qué increíble. ¿Alguna vez nos pasó a nosotros? ¿Cómo puede ser que sí? ¿Cómo puede ser que no? ¿No es cierto? Donde pueden pasar muchas cosas en este mundo, ¿no? En esta trayectoria que estamos viviendo en este tiempo. Y yo decía, ¿no? Que como cristianos, así como yo les decía que tenemos un GPS, también tenemos un GPS como cristianos, que es la Biblia, que no falla. Esa sí que no falla. Bien podemos ir a mirar lo que dice la palabra, porque ahí vamos a encontrar lo que necesitamos cada uno de nosotros, ¿sí? Si hay una senda media que no es correcta, bueno, vamos a la palabra y vamos a Proverbios y ahí nos dice, ¿no? Que vamos a hallar la vida, ¿sí? Y que vamos a hallar el favor de Dios. No se olviden de estas cosas. Bien, Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre, su mente, la mente, piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Siempre está el Señor, como decía mi hermano, el ojo del Señor está en el camino de sus hijos. Él mira nuestros caminos. Él no va a permitir que nos caigamos si nosotros no de repente lo escuchamos, lo oímos, sabemos su palabra y enderezamos nuestros pasos. Y en otra versión dice que traza su rumbo el hombre, pero sus pasos los dirige al Señor. Y yo decía, Señor, gracias, porque Él corrige, sí, nuestros malos caminos. No nos deja meter la pata, decía yo, no me deja meter la pata el Señor, ¿sí? Qué importante y necesario es saber hallar el camino seguro. Qué importante es hallar el camino seguro. Y eso lo vamos a encontrar cuando tenemos no solamente la comunión del Señor, que es importante, sino saber de su palabra y a dónde nos lleva su palabra, ¿sí? Y a dónde nos lleva su palabra. Leyendo algunos versículos de Job, me fue interesante un versículo de Job para poder entrar a lo que vamos a hablar. Job 23:3. Anterior a este pasaje, Job tuvo una conversación, mejor dicho, sus 3 amigos con Job. Y en este versículo dice así: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, dice el pasaje. Miren qué lindo pasaje. Él venía escuchando una serie de conversaciones de sus amigos, palabras, consejos, sugerencias, y él se detiene en este pasaje, en este versículo. Se encuentra confiado en que si pudiese encontrar a Dios, el Señor mismo lo atendería. Él estaba confiado de que si él encontraba a Dios, se hallaba con Dios, el Señor iba a entender lo que le estaba pasando.
Y en el versículo 4 y 5, para comentárselos, dice, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. En otra versión dice esto. Podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Cuándo? Cuando yo hallara a Dios. Si yo lo pudiera hallar, me sentaría y hablaría con Él. ¿Sí? Y el título de lo que vamos a hablar hoy, he hallado al Mesías. Un día me puse a leer el Evangelio de Juan y vieron cuando el Señor dice, wow, mirá lo que estás leyendo. Y claro, uno lee, ¿no? De repente varios versículos, ¿no? Y de repente te detenés en algunos porque te llama la atención. Y a mí me llamó la atención estos versículos. De Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Les voy a compartir. Hemos hallado al Mesías. Un día nosotros también lo hallamos al Mesías. Lo reconocimos a nuestro Señor. ¿Amén? ¿Sí? Hemos hallado al Mesías. Y vamos a leer desde el capítulo 41 al 51. Dice así. Aquí es cuando el Señor habla de los primeros discípulos, ¿no? Dice, este halló primero a su hermano Simón. Está hablando de Andrés. Andrés fue el que habló por primera vez con Juan el Bautista. ¿Sí? Era, digamos, discípulo de Juan el Bautista, Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y esto es lo que me impactó cuando estuve leyendo estos pasajes bíblicos. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, mandándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. El Señor halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y acá Natanael, ¿sí?, le empieza a decir algo que él piensa. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. He hallado al Mesías. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y a mí me quedó esto de, hemos hallado al Mesías. Y yo me preguntaba yo, ¿no? ¿En qué momento yo he hallado al Mesías? ¿En qué momento lo hallé? ¿Quién fue el que me habló? ¿Cómo fue el que me habló? ¿Cómo me trajeron, ¿sí?, a la casa del Señor? Yo quisiera que en este tiempo te estés preguntando esto, ¿no? ¿Hemos hallado al Mesías? Porque hubo muchos que se volvieron para atrás, ¿no es cierto? ¿Hemos hallado al Mesías? ¿El camino que el Señor me enseña es este que estoy trazando en mi vida?
Porque recién cantábamos que el Señor es todo en todo en nosotros, ¿no? Y cuando decimos Él es todo en todos nosotros es porque hemos hallado al Mesías. Sabemos que la palabra nos habla continuamente de cómo tiene que ser ese camino y cómo tiene que ser nuestro vivir. Y es una revelación, ¿sí? Porque es una revelación. Isaías, que es lo que cantaba la hermana en esta adoración, en Isaías 43 y Juan 1:23 también dice: vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada. Y Juan 1:23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y yo ponía, ¿no?, lo que decía recién. ¿Quién nos habló del Mesías? De Cristo, de Jesús, a nosotros. ¿Cuáles fueron sus palabras que hizo que su presencia viva en nosotros? Hemos hallado al Mesías. Y yo hacía como un croquis, ¿no? El mensaje de Andrés: hemos hallado al Mesías. Jesús halló a Felipe, el discípulo de Juan el Bautista. Felipe halló a Natanael. Hemos hallado a Jesús. Y Natanael halla al Mesías. Qué increíble, ¿no? Cómo fue la cadena de estos 12 discípulos después. 12 discípulos. El otro día una de las hermanas decía, ¿no?, que hablaba de Abraham y comentaba, ¿no?, de tantos años atrás, ¿no?, de cuando se escribió esta historia, ¿no?, verdadera, y que hoy sigamos hablando, ¿no es cierto?, de Abraham, y que hoy sigamos hablando no solamente de lo que escribieron los discípulos, sino la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es de continuo. ¿Y por qué el Señor será que siempre de continuo nos enseña? Porque somos olvidadizos, ¿sí? Somos olvidadizos de lo que el Señor nos enseña y de lo que tenemos que dejar. Porque bien se decía recién en la adoración, ¿no?, que vamos desgastando nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y a qué se refería? A morir a la carne, como también se hablaba. Un día también nosotros hemos hallado al Mesías. ¿Cómo ha sido en nuestro camino hasta hoy? Teniendo en cuenta la palabra que hemos leído, ¿sí? De tanto de Natanael, de Felipe, de Simón, de Andrés, de cada uno de ellos. Hemos hallado al Mesías. Y yo ponía acá una referencia, quería compartírselas. 12 discípulos con una esperanza eterna. Hemos hallado al Mesías. ¿Cuánta información tendrían de la Torá, no es cierto? Porque sabían ellos lo que decía la Torá. Pero en ellos se había presentado en carne y hueso el esperado Cristo, Jesús, el Mesías. Porque ellos sabían, ¿no? Esperaban a ese Mesías. Hubo aquel que lo entendió, aquel que no lo entendió, aquel que lo buscaba, aquel que no lo buscaba. Pero acá había 12 discípulos. Abriste el camino. Ayer una hermana orando dijo esto y lo anoté. Abriste el camino y caminaste por ellos. ¿Te acordás que lo dijiste? Enséñanos a caminar por ese camino. Y me quedó, ¿no? Porque estamos hablando de este camino, el camino del Señor. Abriste el camino, caminaste por ellos. Enséñanos a caminar por ese camino. Quiero que me acompañen al Salmo 27:11, que dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud, a causa de mis enemigos. Acuérdense, ¿no es cierto? David, una persona perseguida, donde lo querían matar. Entonces, por ese motivo, estos salmos, ¿sí?, de dolor, de angustia, donde él clamaba por esa rectitud y por esas sendas, ¿sí?, de justicia. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud, a causa de mis enemigos. No me quiero desviar. David pedía: no me quiero desviar.
Me están pasando situaciones como nos pasa a nosotros, pero no me quiero desviar. No quiero salir de la senda. No quiero caer, ¿sí?, a un precipicio. No quiero resbalar. Yo a veces pienso, ¿no?, cuando uno lee estos pasajes bíblicos, los salmos, ¿no?, en especial, en cierta manera, pero o mismo cuando uno habla de Jeremías, el dolor que sentían, la angustia, el miedo, el temor de morir, ¿sí?, de que lo maten por lo que estaban predicando. Y yo digo, Señor, a veces pasamos momentos, quizás circunstancias en nuestras vidas, y no pasamos esto, no siempre lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo, porque nosotros no estamos pasando todo esto. Y a veces dejamos quizás deslizar en nuestra vida situaciones que quizás no entendemos en ese momento, y son situaciones quizás que nos alejan, ¿sí?, de la congregación, o nos alejan quizás de tener esa comunión con el Señor, o nos alejan de repente de mi posición, porque la posición que tengo es la verdad. ¿Y cuál es el camino del Señor? ¿Cuál es el camino del Señor? Porque yo me cuestiono yo, ¿no?, en esos momentos donde paso quizás de rebeldía, y digo, Señor, si tu camino no es ese, si este no es el camino que tengo que andar, si tu camino es un camino de amor, Señor, un camino de rectitud. Y el Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. No te quiero fallar. No te quiero fallar. Yo digo que acá David decía, ¿no? No te quiero fallar, Señor. Porque bien dice, ¿no? Señor, enséñame el camino, que quiero caminar en ese camino, ¿no? En tu verdad, no en la mía, en tu verdad. Afirma mi corazón. Afirma mi mente, mis pensamientos, Señor, en lo que vos me enseñás. Para que tema tu nombre, para que te respete, Señor. No te quiero fallar. No te quiero fallar. Cuando uno dice, he hallado al Mesías, imagínense, ¿no?, todo lo que estos 12 discípulos habrá venido a su mente, todo lo que habrá venido a su mente. Yo no conozco todo, hay cosas que quizás no las tengo en cuenta del Antiguo Testamento, pero ellos de continuo hablaban y leían y sabían de memoria el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Imagínense, ¿no?, buscando a ver alguna referencia, si lo que estaba diciendo Jesús en ese momento, de lo que él hablaba, era con respecto a lo que decía quizás algunos de los libros, ¿sí? Ahora, nosotros, cuando hemos hallado a este Mesías, nos ponemos a pensar y a ver de lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros para que ese camino sea recto y seguro en nuestras vidas, sabiendo que cada paso que hacemos, el Señor ya lo hizo en este mundo. Santiago 1:8, si me acompañan. Santiago 1:8. Hemos hallado al Mesías. Pensar que fueron solamente 12 personas, donde predicaron la palabra del Señor, donde podemos nosotros hoy leer cada uno de los evangelios y aquellos libros que tanto Lucas, que no conoció al Señor, que fue discípulo de Pablo, ¿sí?, que él caminaba no por caminos de muerte, ¿no es cierto? Porque Pablo perseguía a los cristianos, era camino de muerte.
Y el Señor lo detuvo un día y le mostró el camino de perfección. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. El hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. Vacila, ponía yo, ¿no? Vacila entre la fe y la incredulidad, pensando algunas veces que Dios lo ayudará y en otras renunciando a toda esperanza. El hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. A veces confío y a veces no confío. Qué camino incierto, ¿no? Qué camino irreal, ¿no? Nuestro GPS espiritual. Si me acompañan en Hebreos estaba ahí atrás, Hebreos 10. Tratemos en este tiempo, sí, de no ser inconstantes. Ya el Señor nos mostró en los proverbios que si seguimos su camino, hallamos la vida, hallamos el favor de Dios. El Señor nos enseña y nos guía. Lo sabemos muy bien eso, ¿no es cierto? Lo sabemos muy bien. En la palabra está todo lo que necesitamos. Si tenemos que enderezar alguna senda, si de repente tenemos que volver a la senda correcta. Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos un camino nuevo. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando hallamos al Mesías, ¿sí?, en nuestras vidas, Él nos dio un camino nuevo, un camino nuevo y vivo. Ya no hay muerte en ese camino, hay vida eterna. Amén, hay vida eterna. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Que Él nos abrió a través del velo. Se nos salió aquello que nos nublaba la vista para poder ver con claridad el camino nuevo. Y les vuelvo a repetir lo que leímos al principio. Porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Proverbios 8:35. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. El corazón del hombre, su mente, traza su rumbo, pero sus pasos lo dirige el Señor. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Hermano, nosotros ya lo hemos hallado al Señor. Tenemos el lugar santísimo abierto para poder ir confiadamente, ¿sí? Confiadamente delante del Señor. El camino está hecho, ya está hecho el camino, ¿sí? Como decía hace un ratito, ¿no?, que les comenté. Abriste el camino, caminaste por ellos. Enséñanos a caminar por ese camino. ¿Quién quiere caminar por ese camino?
Yo quiero caminar por ese camino. Yo quiero caminar por ese camino. A veces por el hecho de, cuando uno dice, ¿no? ¿Quién quiere caminar? Cuando se pregunta desde aquí arriba, ¿no? Y es como cuando hacemos la oración de fe, ¿no? Que el Señor dice en su palabra, ¿no? Que lo tenemos que proclamar con nuestra boca. Y yo creo que qué importante que en este tiempo podamos proclamar eso, ¿no? Señor, yo quiero andar en tu camino. Yo quiero andar en tu camino. Yo los invito a ponerse de pie, ¿sí? Y poder escuchar una adoración. Posiblemente cuando uno habla desde el púlpito, ¿no? Que no es fácil, porque no es fácil, por lo menos para mí. Pero bueno, le agradezco al Señor que me da esa oportunidad. Quizás uno a veces cuando se va de la iglesia a su casa, y claro, son todas palabras que sabemos, ¿no es cierto? Porque el que lee la Biblia sabe de lo que estamos hablando. Pero qué bueno es como cuando dicen muchos hermanos que vienen, que predican, ¿no? De poder estar pensando de lo que se habló, ¿no? Porque no cualquiera halla al Mesías, no cualquiera. Nosotros tenemos ese privilegio de haber hallado al Mesías, así como los 12 discípulos y todos aquellos, ¿no? Que vemos en la palabra, lo hayan conocido o no lo hayan conocido al Señor en la tierra. Pero el Señor se les presentó como a nosotros hoy, ¿no? Como a cada uno de nosotros. Algunos mucho tiempo, otros poco, pero el Señor sí se mostró a cada uno de nosotros. Es un gran privilegio, porque estamos seguros a dónde vamos a ir y a dónde tenemos que ir cuando hay alguna circunstancia, cuando nuestros pies de repente están resbalando o nuestra mente está en cualquier lado, ¿sí? O cuando nuestra mente está en cualquier lado. Sabemos a dónde tenemos que ir. Los invito a que el que quiera cerrar los ojos para poder estar escuchando. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu camino.
¿Quién quiere en esta noche postrarse delante del altar? Seguir No sin seguir el camino atrás, sino mirar hacia adelante. Señor. Yo los invito, hermano. Como dice el pastor, yo estoy acá. Yo ya estoy acá. ¿Quién quiere venir y postrarse delante del altar y decirle, Señor, yo te quiero seguir? Yo te quiero seguir, Señor. Yo te quiero seguir. Yo te quiero seguir. A veces por una situación o por otra cosa decimos, no, ¿para qué voy a pasar?